Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 3. Aizawa está teniendo un mal día. Notas. Entra Datsawa. 3. No se me ocurre ninguna advertencia, jaja, así que disfrútenla. Además, no puedo evitar que este hombre sea sobreprotector y que adopte niños mentalmente. Tiene muchísimas ganas de hacerlo, y no puedo evitarlo. Lo siento, pero no lo siento. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Aizawa Shouta estaba teniendo un mal día. Isashi lo había despertado demasiado pronto, sobre todo por haber dormido apenas 3 horas. Tenía el estómago revuelto por la falta de sueño, lo que hacía que su gran taza de café matutino obligatorio le sentara fatal. Pero no podía hacer nada al respecto, a menos que quisieran que cometiera un asesinato y renunciara a la taza. Su clase de este año tenía potencial, solo unos pocos habían necesitado una dosis de realidad, pero con la naturaleza de los adolescentes, algunos días ser profesor era más como pastorear gatos. Y hoy la clase estaba alborotada. Se pasaban algunas notas, se reían a carcajadas, cantaban y bailaban de forma extraña. Las travesuras adolescentes se intensificaron, terminando con un don más volátil que se activó accidentalmente, derritiendo un pupitre y dejando un pequeño bache en el suelo. Shouta era un profesor estricto en sus buenos días, pero se daba cuenta de que les había dado tiempo libre a sus alumnos para trabajar en su ensayo de Derecho y Ética. Y ese alumno en concreto se había esforzado por controlar su peculiaridad y le había ido muy bien durante el último mes, más o menos. La parte racional de Shouta sabía que era un accidente y que el nivel de alboroto no era generalmente obsceno, y probablemente era bueno que los nerviosos alumnos del curso de héroes se desahogaran y se comportaran como niños de vez en cuando. Sin embargo, no fue un Aizawa-sensei perfectamente racional quien abordó el asunto. No, fue Eraserea, muy nauseabundo, gruñón y exhausto, quien respondió. Había castigado a toda la clase por dejar que las cosas se salieran de control y los reprendió antes de obligarlos a permanecer en silencio durante el resto de la clase. Darle 3 días de castigo a una clase de 17 estudiantes por comportarse como quinceañeros cuando realmente los tenían fue probablemente un abuso de poder de Shouta como profesor. Tendría que disculparse con Yamamoto. No era culpa suya que su don tan destructivo se debiera a la risa. También necesitaba compensar a la clase. Tal vez haría que sus castigos fueran algo relativamente agradable. Maijima hizo que su clase de tercer año diseñara nuevas pistas de obstáculos para una tarea que requería sujetos de prueba. Las clases de apoyo también siempre necesitaban gente para probar su equipo. Shouta se tomó nota mental de enviarle un correo electrónico a Majima para asegurarse de que tuviera algunas cosas para su clase al día siguiente. Un aspecto positivo de su día fue que pudo terminar todas sus calificaciones a la velocidad del rayo, principalmente porque no asignó nada nuevo y los últimos días se dedicaron a debatir diversas situaciones prácticas sobre los temas que Shouta había impartido la semana anterior. Anotar puntos de participación en el libro de calificaciones no le llevó nada de tiempo, así que pudo echarse una siesta de 2 horas. Un punto negativo fue que esa siesta terminó bruscamente cuando Nemuri tropezó con él. Había evitado caerse del todo al suelo con un complicado juego de pies, pero al hacerlo, terminó pisando ligeramente el hombro de Shouta con su talón afilado, después de haberle dado una patada en la cara. Nemuri se había disculpado repetidamente y lo había llevado personalmente a Recovery Girl, mientras que su prometida tuvo que sentarse porque se reía demasiado. El traidor. Tras la vergüenza de ser arrojado sobre el hombro de Nemuri como un saco de arroz, Shouta no pensó que la situación pudiera empeorar hasta que la propia chica recuperadora se negó a sanarlo. No paraba de hablar de lo preocupantemente bajos que eran sus niveles de resistencia y de que, si lo hubiera intentado, habría habido muy pocas posibilidades de que hubiera terminado en coma de 24 a 48 horas. Decir que eso sonaba a buenas vacaciones y decir que venga. Fue, al parecer, la decisión equivocada. El anciano sanador acababa de volver a soltar otra diatriba sobre cómo necesitaba cuidarse para ser un ejemplo para sus alumnos, sino para quienes lo cuidaban. Nemuri era listo y se escabulló de la habitación en cuanto la mujer empezó a arremeter contra Shouta por primera vez. Cuando Recovery Girl se ponía en modo sermón de sanador furioso, nadie estaba a salvo.
Que le echaran en cara todo su historial médico no era agradable, desde el entrenamiento absolutamente obsesivo que hizo en la UA tras la muerte de Oboro, hasta su negativa a buscar atención médica después de las peleas y casi desangrarse un par de veces, pasando por su hábito de fumar y beber café. También parecía activamente ofendida por su horario de trabajo y por cómo, incluso en los mejores días, nunca podía dormir 5 horas seguidas entre su tiempo de profesor y los turnos nocturnos que hacía como héroe clandestino. Y su horario con frecuencia le hacía saltarse comidas y usar sobres de gelatina sustitutiva de comidas, a veces durante días seguidos. Era como si cada aspecto de su vida le causara acidez estomacal o algo así. Al parecer la mujer estaba preocupada, pero el largo sermón finalmente terminó con una súplica, que lo hacía sentir culpable, para que se cuidara mejor, aunque solo fuera una cosa. Shouta no podía escupirle en la cara e ignorarla por completo, así que le dijo que trabajaría para dejar de fumar. Algo en lo que había querido trabajar durante años, pero en lo que no había avanzado mucho. Siempre había prioridades más importantes. Al parecer, dijo lo correcto, ya que la anciana se relajó y pasó de su sermón furioso a consejos sinceros, ofertas de ayuda y una caja de parches de nicotina. Shouta agradeció las opciones y prometió ver cómo le iba, pero eso significaba que no tenía tiempo de irse a casa antes de empezar su turno. Casi agarró la bolsa de gelatina cuando la voz resonante de Recovery Girl resonó en su mente y el héroe cansado suspiró y se dirigió a su restaurante favorito de udon para disfrutar de una comida de verdad por una vez. Solo para que cerraran el lugar inesperadamente. Lo cual estaba bien, pero ahora tenía un antojo de udon, así que tuvo que desviarse 8 cuadras para ir al segundo mejor restaurante de udon de la zona. El cajero también era hablador y no dejaba que Shouta tomara su udon en silencio. Los extrovertidos eran los peores. La conversación tan larga lo obligó a comer su udon rápidamente. Se quemó la lengua. No era el fin del mundo, pero fue solo una pequeña cosa más que añadir a un día decepcionante. Trotando suavemente para llegar a tiempo a su turno en el caso de vigilancia, Shouta comenzó a sentir náuseas nuevamente mientras el caldo que acababa de beber se derramaba. Es por esto que las comidas Jelly eran superiores a las comidas regulares, pero no lo pillarían muerto diciendo eso delante de Recovery Girl. La media tarde fue terriblemente aburrida, ya que el sujeto del caso, que normalmente hacía cosas tanto legales como ilegales, decidió que hoy era el mejor día para pasar el día. El sospechoso probablemente era un alto cargo en una red de tráfico de peculiaridades y aún no habían conseguido ninguna prueba contundente. Shouta entendía que este tipo de cosas llevaban tiempo, pero sentarse en un tejado, escuchando los micrófonos que colocaban y comprobando periódicamente que el hombre seguía viendo algún programa de televisión insulso a través de la ventana de su apartamento en un rascacielos era aburrido. Y Shouta estaría bien con el aburrimiento normalmente, pero hoy tenía que luchar constantemente contra los valientes esfuerzos de su cuerpo para obligarlo a dormir. Era un poco alarmante lo difícil que era mantenerse despierto. Solía ser capaz de aguantar 3 o 4 días con quizás 1 hora y estar bien. Hoy había dormido 5 horas e incluso con varias tazas de café, estaba al borde de desmayarse en el momento en que se quedaba quieto durante más de 30 segundos. Tal vez Recovery Girl tenía razón al decir que necesitaba cuidarse mejor, pero quizá a Shouta no le importaba. Quemar la vela por ambos extremos le da más luz al mundo. Era un héroe. Se esperaba que lo diera todo y más para beneficiar a quienes lo rodeaban. Tal vez sí le importaba. Tal vez el hombre estaba harto de estar constantemente exhausto. Tal vez quería ser un poco egoísta. Tal vez quería acurrucarse junto a su prometida y dormir tranquilamente toda la noche por una vez. Tal vez quería no sentirse sin aliento y tembloroso al final de un turno. Tal vez si fuera mejor, no arremetería contra sus estudiantes de la forma en que lo hizo hoy. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clover, el Under que debía encargarse de la vigilancia tras Shouta, llegó. Con un gesto de indiferencia, saltó del tejado usando su arma de captura para bajar al callejón. La adrenalina de la caída controlada lo despertó y partió a realizar su patrullaje activo. Ya sin estar a punto de quedarse dormido, Shouta saltaba de tejado en tejado, deteniendo pequeños delitos, e incluso acompañó a casa a unos jóvenes borrachos que se habían perdido y habían dado la vuelta. Era bastante rutinario y hacía sonreír al héroe del underground. Había sido lo primero en su día libre que por fin se había sentido normal y realmente bien. Eso fue hasta que una gran pluma apareció en su visión periférica. Eraserhead se giró, buscando al posible dueño de la pluma. Al no ver a nadie, se acercó sigilosamente a la pluma que flotaba en el aire. La pluma roja y brillante.
Shouta se quejó por dentro. Incluso con todos sus esfuerzos por ignorar a todos los héroes de la luz, salvo Present Mic y algunos de sus compañeros de la UA, Shouta conocía a Aux, el nuevo héroe que había estado arrasando en las listas de éxitos y batiendo récords a diestro y siniestro. Una de sus alumnas de este año era una experta en vuelo, y seguía obsesivamente su corta carrera. También hablaba mucho de su fanatismo, que incluso con todos sus esfuerzos por ignorar, seguía captando la mayor parte. Sin embargo, saber que Aux tiene ojos soñadores y un pelo que pide a gritos ser despeinado, según una quinceañera, le daba a Shouta poco con qué trabajar. Para añadir a las cifras y anécdotas de sus redes sociales, también corrían rumores sobre el joven héroe. Sobre su talento natural. Como ni siquiera los héroes mejor entrenados de las distintas escuelas podían igualar sus reflejos innatos. Como el adolescente, aunque llamativo y afable, nunca hablaba de su pasado en las entrevistas. Como ninguna escuela de héroes lo consideraba su alma mater. Como su atención médica siempre se gestionaba internamente en las instalaciones del HPSC. Shouta sabía que los unders podían ser muy chismosos, sobre todo si era a costa de un héroe ostentoso, pero no podía negar que había buscado y visto algunos vídeos donde Aux se comportaba más como un under de toda la vida que había sido relegado a la fama, en lugar del nuevo héroe que es. Revisar las salidas, no relajarse nunca y mantener a todos a la vista eran solo algunos de los comportamientos preocupantes. Shouta apostaría a que Aux era una creación de una organización sospechosa dentro del HPSC. Shouta no podía evitar preguntarse si su resistencia y negativa a trabajar con el HPSC finalmente le estaba pasando factura. Unders desaparecía misteriosamente con cierta regularidad tras denunciar algunas de las tonterías sospechosas que maneja el HPSC. Este podría ser su momento y su curiosidad por saber qué les sucedió finalmente podría saciarse. Eraserhead, en alerta máxima, extendió la mano para agarrar la pluma que giraba perezosamente. Justo cuando sus dedos callosos rozaron la pluma roja, esta se escapó de su alcance. Suspiró y volvió a extender la mano. Solo para que la pluma se le escapara de las manos. Esto se repitió varias veces antes de que la pluma se retorciera en una elaborada pirueta antes de indicarle al héroe que la siguiera. Eraserhead volvió a mirar los tejados vecinos, antes de darse una bofetada mental. Era Aux, el héroe conocido por su habilidad para volar. Levantó la vista. Shouta vio una sombra que volaba rápidamente a unos 100 metros de altura en el cielo nocturno. Observó cómo la mancha oscura cruzaba el cielo antes de descender a varios kilómetros de distancia. La pluma se movió de nuevo intentando que Shouta la siguiera en la misma dirección en la que Aux había aterrizado. El héroe subterráneo suspiró antes de seguir a la maldita cosa. Algo le decía que su largo y agotador día estaba a punto de hacerse mucho más largo. Eres muy lento. Las palabras resonaron desde arriba, en el vasto vacío del andamio sin luz. La voz era un poco quejosa, similar a la de algunos de los estudiantes a los que había enseñado, y a Shouta le rechinaron los dientes. Algunos no tenemos la suerte de tener peculiaridades que nos ayuden con la movilidad. Me alegro de que haya venido. Shouta caminó hacia el centro del almacén abandonado, con las manos hundidas en los bolsillos, mientras se encorvaba en su postura fingidamente relajada. Esperaba que Aux fuera como otros héroes diurnos idiotas y no notara la tensión en sus hombros, ni el lazo suelto de su arma de captura fácilmente accesible. El héroe alado cayó de la negrura, que era el techo sin luz para caer frente a Shouta. Ojos dorados parpadearon mientras recorrían de arriba abajo al héroe subterráneo. Una pequeña sonrisa torció su boca mientras el joven héroe imitaba la postura del héroe cansado a la perfección. Shouta hizo todo lo posible por no reaccionar, pero estaba a partes iguales nervioso e impresionado. Era raro que un héroe diurno registrara la preparación con la que Eraserhead siempre estaba, y mucho menos ser capaz de imitarlo impecablemente en menos de 5 segundos. O para ser más honesto, en menos de 2. La preocupación se apoderó de Shouta. No quería darle demasiadas vueltas a lo que podría significar para este joven de apenas 19 años poseer habilidades que dudaba que su prometida poseyera después de una década de trabajo como héroe diurno. Los rumores y susurros se superponían en su mente, creando una sinfonía de caos. La sonrisa burlona se convirtió en una amplia sonrisa. Las alas de Aux se hincharon como en los vídeos de cacatúas emocionadas que le enviaba a Isashi para burlarse de él. Se agitaron levemente, causando remolinos de polvo que llenaron el almacén. Shouta pensó que era lindo, pero inmediatamente descartó ese pensamiento. Sabía que había tomado la decisión correcta. Puedo oler tus instintos protectores.
Serás perfecta. El hombre le hizo un gesto al héroe antes de girarse para coger los papeles enrollados en su bolsillo. Aux estaba concentrado en los papeles, trabajando para desenrollarlos. Shouta se sintió desconcertado por toda la interacción. ¿Qué significa eso? ¿Te gustan los niños, no? Shouta sintió una contracción en el rostro, confundido. Los papeles reposaban contra su pecho como si fueran algo precioso. Los ojos dorados de los héroes alados lo clavaron en él. La intensa mirada lo hizo sentir un poco cohibido. Nadie miraba jamás con tanta intensidad a Eraserhead, ni siquiera sus alumnos durante una clase. ¿Es esto algún tipo de prueba? Si digo que sí, ¿me responderás con sinceridad? La mirada intensa se multiplicó por 10. Las plumas del borde de las alas del héroe se afilaron en una hilera de púas. Los niños me resultan exasperantes y agotadores. Shouta mantuvo contacto visual con Aux. Algo le decía al héroe subterráneo que necesitaba una respuesta más honesta, más de lo que solía decirle a la gente. Sin embargo, y lógicamente, no puedo evitar sentir la necesidad de protegerlos y cuidarlos. Son molestos, pero están aprendiendo a ser personas, así que no puedo culparlos por ello, y sería un mal héroe si no intentara guiarlos y cuidarlos cuando puedo. He acogido temporalmente a algunos niños mientras se ha localizado a los familiares restantes o se pueden realizar acogimientos a largo plazo. Y estoy seguro de que sabes que soy profesor de la UA. Las afiladas plumas se aflojaron, prácticamente vibrando al perder sus puntas afiladas. Shouta iba a interpretarlo como si hubiera superado la prueba que se le había impuesto. Ya no tenía ni idea de a dónde iba esto y decidió que lo mejor era recopilar más información. ¿Por qué quieres saberlo? Una pregunta más antes de continuar. Shouta entrecerró los ojos, pero asintió lentamente al joven héroe. ¿Es la protección y seguridad de un niño más importante para ti que seguir el protocolo? Oh, esto era una prueba. Era algo que plantearía en su clase de ética en la UA como una hipótesis. Sin embargo, era imposible que fuera solo una hipótesis. Por alguna razón, Aux se enteró de que un niño corría peligro, tanto que necesitaba refuerzos. Las alarmas le sonaban a Shouta. Probablemente Aux era un agente de la HPSC. Estaba demasiado vinculado a la organización como para no serlo. Y necesitaba refuerzos cuando normalmente el héroe contaba con el respaldo de la HPSC. Una organización a la que Shouta era conocido por ser crítico. O tan crítico como podía sin retirarse repentinamente. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes tuvo un hijo. Uno que Aux consideró necesario salvar. Esos BRDS. Shouta se sintió abrumado por la ira y solo ansiaba irrumpir en el edificio y recuperar al niño del infierno que le habían hecho pasar. La familiar sensación de su cabello erizado lo sobresaltó. Hacía tiempo que no controlaba su don por las emociones. Parpadeó, manteniendo la cara inmóvil para ocultar la vergüenza. A partir de esa reacción, ahora siento más curiosidad por lo que estás a punto de decir. El héroe alado seguía tenso, pero su sonrisa relajada parecía menos artificial y su férreo control sobre los papeles se había aflojado. La seguridad de un niño es más importante que cualquier protocolo. Lo primero que les enseño a mis alumnos es priorizar el rescate. Si algo interfiere con la seguridad de quienes, como héroes, juramos proteger, entonces el héroe no está cumpliendo con su deber. ¿Qué hay de las leyes? Los ojos dorados estaban cautelosos mientras buscaban a Shouta. ¿Qué pasa con ellos? Los ojos oscuros devolvieron la mirada inquisitiva al héroe alado. ¿Estarías dispuesto a romper las leyes para salvar a un niño? Sí. Shouta ni siquiera tuvo que pensarlo. Se encogió de hombros. Sinceramente, no sería mi primera vez. Y realmente no lo era. Había infringido múltiples leyes para proteger a los chicos que encontraba en sus patrullas. También había torcido el protocolo de héroe. Y eso sin contar las veces que, técnicamente, el hombre había cometido justiciero durante su primer año en la UA antes de transferirse al curso de héroe. Había sido un adolescente amargado e idiota. En el panorama general, algunos cargos de justiciero no eran la peor forma de rebeldía adolescente. Por eso siempre había sido indulgente con otros justicieros, dejando pasar cosas que, en el fondo, sabía que probablemente no debía. Incluso si pudieras terminar en Tauro. Aux dio un paso tentativamente más cerca de Shouta. Santo cielo. ¿Qué encontró Aux? Si las leyes y el protocolo del HPSC se violan tanto que pueden poner en peligro a un niño, con gusto asumiré la culpa si lo liberan. Shouta dejó que su expresión apática se transformara en una sonrisa que estremeció a sus estudiantes. Y me encantaría verlos intentarlo. No me rendiría sin luchar. Y Sashi tampoco.
Sinceramente, la gente le tenía miedo a Shouta por su pensamiento radical, creyendo que era el desquiciado de su relación. Pero quienes realmente conocían a la pareja sabían que Shouta era, en realidad, el pilar racional del deseo casi maníaco de Hisashi de desatar el caos violento cuando se le pedía. Shouta no era el único que violaba las leyes de los justicieros en la preparatoria. Simplemente nunca lo atraparon. Aux no pareció sorprendido de que Shouta, obviamente, hubiera averiguado algunas cosas. Asintió y le tendió los papeles. Eran impresiones de informes policiales y notas escritas a mano. Una foto en blanco y negro de un niño sonriente con una mata de pelo alborotada, de no más de 9 o 10 años. Había un hueco en su sonrisa y sus mejillas regordetas y pecosas casi le cerraban los ojos por lo amplia que era. Shouta echó un vistazo a la breve descripción del niño. Midori Yaisuku. Varón. Fecha de nacimiento: 15 de julio. Haciendo cálculos mentales, el niño tenía 11 años. Estado de Don. P. Y. El HPS se traficaba con Don. O algo muy parecido. El Don protegido explicaba por qué el chico era el objetivo. La mayoría de los dones protegidos estaban relacionados con la curación, la teletransportación, los viajes en el tiempo, la precognición o el control mental. Todas cosas por las que las organizaciones criminales pagaban mucho dinero. Y al parecer, el HPSC también las buscaría. Deseó sorprenderse, pero esto parecía casi lógico considerando lo que sabía sobre la organización. El siguiente paso para que Shouta perdiera la fe que le quedaba en la humanidad. Shouta hojeó rápidamente las demás páginas. Algunos informes policiales sobre acoso. Acoso. Desaparición violenta. Parecía que se asumía que la madre era la culpable. Su sentencia era cuestionable. Olía a pescado tras una rápida ojeada. Leerlo completo probablemente revelaría más. Miró al héroe alado y arqueó una ceja. Dudo que me hagas perder el tiempo con un niño muerto, dijo Shouta arrastrando las palabras. Izuku no está muerto. Hablé con él esta noche. Por fin conseguí su nombre completo y me enteré de todo esto. ¿Por qué un héroe de alto rango como tú busca a un Under como yo para esto? ¿Por qué no contactas a algunos de tus compañeros de la luz del día? Aux bajó la mirada y se mordió el labio inferior. Unas plumas se movieron de las alas para girar y dar vueltas en el aire alrededor de su mano. El joven héroe se concentró en las plumas danzantes por unos instantes antes de que una aterrizara en su mano. Empezó a retorcerla entre los dedos. Shouta no pudo evitar sorprenderse por la muestra de vulnerabilidad y ansiedad. No seguía a los héroes con tanta devoción como otros, pero nunca había visto al joven héroe tan estresado. O bien esto le pesaba tanto que sus muros se habían derrumbado, o Aux había decidido mostrarle más a Shouta para ayudarlo a comprender su importancia. Me lastimé gravemente. Probablemente debería haber muerto o al menos quedar lisiado. Aux frunció el ceño, soltando la pluma que controlaba para unirse a las demás plumas que giraban. Pero me llevaron a un centro especial de HPSC. Uno en el que nunca había estado. Aux levantó la vista de entre las plumas para mirar a Shouta a los ojos. Su mirada estresada y de ojos abiertos le causó un profundo dolor en el corazón. Aux era técnicamente un adolescente, y en ese momento, la mirada en sus ojos dorados lo hacía parecer un niño. El héroe no era mucho más joven que sus alumnos, en general. Ese profundo deseo de proteger a Shouta lo oprimió. Estaba bastante ida, así que al principio pensé que estaba alucinando. Pero vi al frijol verde, Izuku, entrar en mi habitación justo cuando estaban a punto de anestesiarme. Luego se abrió el brazo y se lo frotó con sal. Las plumas se congelaron por unas cuantas respiraciones antes de continuar con sus lentos bucles. He visto mucha M. Soltó una carcajada, con el crujido de sus alas. Todos los héroes lo han hecho, pero aquello fue horrible. No pude hacer nada. Me quedé allí tendido mientras las drogas me volvían a anestesiar. Una pluma se movió, trazando círculos lentos alrededor de Shouta. Este extendió la mano, con la palma hacia arriba, invitándola a posarse. La pluma aterrizó y empezó a juguetear con ella. El joven héroe esbozó una leve sonrisa al ver a Shouta rozar las suaves púas de la pluma con sus dedos. Me desperté sintiéndome totalmente curado como un día después. Pude ver al niño, nada menos que en las rejillas de ventilación. Le di una pluma. Aux se rascó la nuca. Me han ordenado mantener ocultos los detalles exactos de mi don, como hacen la mayoría de los héroes. Así es más seguro, pero puedo hacer más que solo controlar el movimiento de mis plumas.
De hecho, puedo sentir el tacto y, si tengo suficientes plumas en una zona, puedo percibir las vibraciones del aire y realizar una especie de vigilancia. No es 100% preciso, como leer los labios, pero he recibido entrenamiento y puedo descifrar los espacios en blanco bastante bien. Quería poder escuchar, pero pensé que ocultar tantas plumas era pedirle demasiado a un niño. Así que tiene una. Pensé que podría rastrearla hasta él más adelante para sacarlo de allí. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Auk. El chico es un gran fanático de los héroes y quería hablar conmigo. No sé cómo conocía los detalles de mi don, pero tecleó código Morse en la pluma. Hemos estado charlando desde entonces. Shouta asintió. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sacarlo de ahí? Aux miró a Shouta como si hubiera dicho que el cielo estaba naranja brillante. ¿Cuál crees que era el objetivo? Un conocido héroe diurno afiliado a la HPSC acude a un héroe clandestino conocido por su abierta oposición a las prácticas de la HPSC con la petición de no solo ir en contra de la organización, sino también de infringir la ley. Shouta lanzó la pluma al aire. Esta se alejó rápidamente, revoloteando con las demás, y él volvió a meterse las manos en los bolsillos. Parece casi una trampa para derribarme. Aux dejó caer la cabeza hacia atrás, sus alas se desplomaron, barriendo el suelo. Una mano se alzó para cubrirse el rostro. Dejó escapar un largo gemido antes de mirar a Shouta entre sus dedos. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres muy paranoico? Dejó que la mano se deslizara lentamente por su rostro, sus párpados se bajaron lo suficiente como para mostrar el rubor. Shouta sintió que sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa. Mi prometido me lo dice todos los días. Las alas rojas se crisparon y sus ojos dorados se agudizaron en una mirada intensa. Bien, lo captó. Eraseread nunca compartía información sobre su vida personal, pero Shouta acababa de dejar caer una gran joya. Era una muestra de confianza, Aux solo necesitaba aceptarla. Entonces, ¿estás dispuesto a ayudar? Las grandes alas se inflaron aunque el resto del cuerpo del joven héroe permaneció inmóvil. La interminable mirada dorada casi le provocó celos a Shouta. Deseó poder seguir sin parpadear durante tanto tiempo. Absoluta, Shouta inclinó la cabeza hacia adelante en un gesto de asentimiento. Aux dejó escapar un suave suspiro mientras sus hombros se hundían y sus alas se agitaban de emoción. Dije que asumiría la culpa si lograba mantener a este chico a salvo, y no bromeaba. Solo por lo poco que se muestra aquí, estoy dispuesto a arriesgarme a terminar en una celda de HPSC. Aux asintió. Bien, bien. Solo quiero que Izuku salga de ahí. No te denunciaré si incumplimos alguna ley. Solo, estar bajo la supervisión del HPSC no es horrible, pero ningún otro niño debería pasar por eso. Las plumas comenzaron a arremolinarse en patrones cada vez más complejos. El joven héroe empezó a arrastrar los pies un poco mientras observaba las plumas danzantes y giratorias. Por lo que vi, él también debe estar peor en algunos aspectos. Le he preguntado, pero Izuku no habla de lo que le está pasando y odio asumir lo peor, pero a mis entrenadores les gusta usar lógica alucinante y castigos terribles para que haga. El paseo casi frenético se detuvo de golpe. Las plumas cayeron al suelo polvoriento mientras Aux se giraba sobre las puntas de los pies para encarar a Shouta una vez más. El joven héroe tenía los ojos muy abiertos, las alas completamente extendidas como si estuviera a punto de alzar el vuelo, pero todas sus plumas de vuelo eran afiladas como cuchillas y brillaban en la escasa luz del almacén en penumbra. Respiraba rápida y trabajosamente. Era el ejemplo perfecto del inicio de un ataque de pánico. Shouta levantó las manos lentamente, encorvando los hombros, encorvando y doblando las rodillas hasta alcanzar la misma altura que Aux. Suavizó su expresión como solo lo hace cuando sus estudiantes o civiles necesitan consuelo. Maldiciendo su voz ronca, intentó suavizar la aspereza mientras hablaba en voz baja. Halcones, no pasa nada. Estoy de acuerdo con ustedes. Izuku necesita salir de la HPSC. No voy a hacerles daño. No necesitan explicar su postura ante la comisión. Si quieren, estoy dispuesto a escucharlos. No los juzgaré de ninguna manera. Pero lo que tenemos que hacer es sacar a Izuku de ahí. Cualquier otra cosa es secundaria. Mientras Shouta seguía hablando, el chico se relajó lentamente. Aux se sentó en el suelo. Sus alas volvieron a ser plumas esponjosas y se movieron lentamente, formando casi un escudo protector a su alrededor. Al no poder ver a Aux por completo debido a las alas que lo protegían, Shouta no supo si se había relajado del todo, pero su respiración entrecortada se había calmado y estabilizado.
Después de unos minutos, el héroe asomó la cabeza de su capullo de plumas. Sus ojos dorados brillaban con lágrimas contenidas en la tenue luz. Perdón, no sé qué fue eso. Fue mi error. Soltó una risita incómoda. Pero tenemos que hacer algún plan para sacar a Izuku, ¿verdad? Ver la mirada insegura del niño le rompió el corazón a Shouta. El héroe, normalmente seguro de sí mismo, casi arrogante, parecía tan seguro como sus compañeros de primer año, más cohibidos. O sea, nada. La mirada perdida desprendía una desesperación subyacente, pidiendo a gritos consuelo y orientación. Aux era prácticamente un niño todavía, empujado a una situación que claramente estaba fuera de su zona de confort y probablemente increíblemente desencadenante. Shouta estaba sinceramente impresionado de que no se hubiera asustado más. Shouta no era idiota y sabía leer entre líneas. Aux, en algún momento, fue como Izuku y probablemente fue transferido legalmente a la custodia del HPSC, o traficado ilegalmente de alguna manera, y no solo fue entrenado para ser un héroe, sino criado para serlo. Shouta sabía que, como profesor de la UA, se encontraba en una posición ideal entre criar futuros héroes y crear niños soldado. Pero el HPSC obviamente estaba inclinando la balanza hacia el lado de los niños soldado. Esto hizo que Shouta se llenara de una fría ira. Aux había dicho que había lidiado con lógica alucinante que sonaba muchísimo a manipulación, y castigos terribles, probablemente abuso físico, a manos del HPSC durante quién sabe cuánto tiempo. Shouta se juró a sí mismo que no solo ayudaría a Izuku, sino que también ayudaría a Aux. Su cercanía al HPSC probablemente no era una elección ni nada saludable. Shouta conocía a una rata que probablemente estaría encantada de proteger a un pajarito. Sobre todo si Aux puede chantajear al HPSC. La excesiva seguridad en la UA también podría evitar que Izuku fuera recapturado ilegalmente, y la necesidad de órdenes judiciales y otras tonterías burocráticas al menos retrasaría la comisión si hubiera algún proceso legal para la custodia del niño. Probablemente se estaba adelantando a los acontecimientos. Tengo algunas ideas y personas en las que confío plenamente. Algunas son lo suficientemente poderosas como para evitar que la HPSC se vengara de Izuku o de cualquiera que necesite protección. Shouta miró fijamente al joven héroe. Su mirada dorada y vacía no delataba nada. Necesito leer toda la información que has recopilado. Asumo que te están vigilando. Sí, asintió Aux. Mientras sus alas se movían, Shouta vio que se abrazaba las rodillas. Casi siempre, tengo maneras de sortear algunas cosas. Como cuando quedé contigo. Destrocé las cámaras y los micrófonos de mi apartamento, lo cual he hecho periódicamente desde que tenía 16 años. Para que no se pongan nerviosos y los vuelvan a poner cuando esté patrullando mañana. Shouta hizo una mueca, pero asintió. Era horrible que Aux estuviera tan acostumbrado a todo eso. Pensé que podría ser algo así. Quiero hablar con la madre de Izuku para conocer su versión de los hechos. También contactaré con mis contactos para elaborar estrategias para proteger a Izuku y para ver quién podría ayudar en la extracción y recopilar más información privilegiada. No tiene sentido sacar al niño si lo vuelven a capturar. ¿Entiendes? El niño asintió y emitió un suave arrullo mientras cerraba los ojos y apoyaba la cabeza en las rodillas. Shouta se agachó y, con torpeza, se arrastró hacia adelante hasta quedar a medio metro de Aux. Mientras yo me encargo de organizar, tú tienes dos tareas principales. El chico no levantó la cabeza, pero abrió los ojos de golpe y miró a Shouta absorto. Primero, tienes que fingir que todo está bien, seguir con tus patrullas, hacer tus tonterías de relaciones públicas, sonreír a las cámaras, todo eso. Se te da bien dar ese espectáculo, sigue así para que el HPSC no se dé cuenta de que hay algo raro. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Aux asintió, apretando la mejilla contra la rodilla. Su rostro estaba inexpresivo, pero Shouta notó que no le gustaba demasiado esa tarea. Mala suerte, era necesaria. En segundo lugar, necesito que mantengan el contacto con Izuku tanto como puedan. Esto hizo que el chico levantara la cabeza de golpe. Su mirada vacía era aguda y concentrada. Sus plumas se erizaron al agitar las alas. Shouta reprimió una sonrisa. Era una tarea que, obviamente, entusiasmaba al joven héroe. Va a necesitar apoyo, y tener un héroe ahí para brindar apoyo emocional será clave. Generar esa confianza será útil dependiendo de cómo planeemos rescatarlo. Además, si comparte alguna información útil, podríamos sacarlo más rápido. Pero no queremos presionarlo demasiado. ¿Tiene sentido? Aux asintió.
Y Shouta dejó que una leve sonrisa se dibujara en las comisuras de sus labios. Parece que también lo estás haciendo bien. Tardar 3 días en averiguar su nombre puede parecer mucho tiempo, pero he trabajado con contactos durante meses antes de saber su nombre completo. Te ganaste la confianza de ese chico rápidamente, sin presionarlo para asustarlo. Y pediste ayuda adicional ese mismo día, así que sacaremos a Izuku de ahí lo antes posible. Y todo gracias a ti. Vas a ayudar a salvar a Izuku. Eres un buen héroe. Gracias. Los grandes ojos dorados de Aux brillaban un poco y su voz era apenas un susurro. Tenía las alas completamente plegadas tras la espalda, mostrando el fuerte agarre que tenía en las perneras de su chándal. Shouta trataba a Aux como a uno de sus alumnos estresados, sobresalientes y perfeccionistas. Sin duda. Pero parecía que el chico necesitaba que alguien tomara las riendas. Todo esto le afectaba demasiado y era evidente. También necesitaba esa seguridad, y Shouta maldijo mentalmente a la comisión por negarle a este chico las cosas que obviamente necesitaba. Shouta telegrafió sus movimientos mientras extendía una mano hacia el cabello desordenado del niño, alborotado por el viento. El niño no parecía estresarse por ello, así que Shouta apoyó la mano en la cabeza del joven héroe. El cabello dorado se sintió suave bajo los dedos de Shouta y, tras un suave forcejeo, el héroe subterráneo se sorprendió al encontrar unas largas y finas plumas mezcladas con los mechones. Aux se inclinó ante el tacto con un arrullo muy parecido al de un pájaro. La acción derritió aún más el corazón de Shouta. ¿O este niño es el mejor manipulador de todos los tiempos o en realidad solo era un adolescente abrumado? Shouta debería escuchar su paranoia, pero la mayor parte de él realmente creía que Aux estaba sobrepasado y necesitaba mucho. Shouta dejó que una sonrisa genuina suavizara aún más su rostro. Cuando quieras, Aux. Y aunque Aux pudiera darse cuenta, Shouta lo decía en serio. Él estaría ahí para este chico. Era tan capaz de ser un héroe, solo necesitaba que alguien estuviera ahí para asegurarle que alguien lo sostendría si se caía. Shouta dudaba que el chico se cayera de forma significativa, pero la seguridad puede ser muy útil. Keigo. ¿Qué? Keigo, mi nombre de pila. Aux, los grandes ojos dorados de Keigo miraron a Shouta. Shouta sintió la misma alegría creciente que sintió cuando logró que los gatitos del callejón confiaran en él para alimentarse de su mano. De acuerdo, cuando quieras, Keigo. Shouta se puso de pie, con un crujido dramático en las rodillas. Antes de girarse para irse, le sonrió al chico una vez más. Aizawa Shouta. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Aux asintió, secándose los ojos con la palma de la mano. Una pluma roja, apenas más larga que la mano de Shouta, se balanceó y revoloteó desde el ala media de Aux hasta justo frente a los ojos del héroe subterráneo. Usa esto si necesitas contactarme. Si hay una emergencia, rómpelo. Y ahí estaré. Te mantendré al tanto por mi parte. Cuéntame cómo va todo con Izuku. Lo sacaremos de ahí. Sé que lo haremos. Shouta asintió y se giró. Casi fuera del almacén, giró la cabeza para mirar al joven héroe, que seguía acurrucado en el suelo. Keigo parecía mucho más relajado, pero mucho más exhausto. Cuídate, chico. Dicho esto, Shouta salió del almacén. Usando su arma de captura, se catapultó hasta el tejado de un apartamento. Se suponía que debía patrullar otros 45 minutos, pero los papeles bajo el brazo pedían a gritos ser leídos. Shouta decidió enviarle un mensaje al héroe vecino que patrullaba el subterráneo diciéndole que tenía que irse un poco antes. El héroe respondió diciendo que no tenían problema en vigilar la zona durante esa hora. Con eso, Shouta regresó a su apartamento para comenzar su investigación. Con suerte podría dormir unas cuantas horas o su viaje a la prisión sería increíblemente desagradable. Capítulo 4. Aizawa se reúne con Inko Notas. Así que me di cuenta de algo. En el último capítulo, Aizawa dijo que su esposo existía. Olvidé que en esta historia solo están comprometidos, no escriban varias historias a la vez, jaja. Así que lo arreglé en el último capítulo. Pero solo una advertencia. Pero aquí está el capítulo más reciente. Hay un único detonante en las discusiones sobre posibles pero es lo que yo consideraría bastante clínico y no se dan detalles, solo una advertencia para quienes puedan ser sensibles a esto. Aquí está su advertencia. Pero espero que lo disfruten. 3. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Entrar al centro de mujeres de Kioto para criminales dementes fue preocupantemente fácil. Shouta hizo una llamada, les dio su identificación de héroe y le dijeron que sacarían a la señora Midoriya de inmediato para lo que necesitara.
El hombre del teléfono insinuó que, si quería, podían darles a ambos una habitación sin interrupciones ni ojos extras si así lo prefería. Shouta, silenciosamente horrorizado, dijo que podía adaptarse a su horario y que los protocolos habituales para las visitas probablemente funcionarían perfectamente. El hombre simplemente se rió y dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, que volviera a llamar y que le solucionarían el problema. Colgó después de que le dijeran que la señora Midoriya estaba libre, y Shouta se quedó mirando el brillante cristal negro del teléfono que tenía en la mano mucho después de que la pantalla se apagara. Esperaba que no implicara lo que él creía. Pero probablemente lo era. Sacudiendo la cabeza para concentrarse, Shouta volvió a encender su teléfono y revisó sus contactos. Pasó el pulgar sobre el contacto que figuraba como Radboss. Tras unos tensos segundos, abrió la aplicación de mensajes. Era demasiado pronto para llamar a Netsu. Siempre era demasiado temprano para llamar a Netsu. Posible abuso de poder en el centro de mujeres de Kioto para criminales dementes. Las implicaciones incluyen la prostitución de reclusas y la probable negligencia en la atención adecuada. Además, hay un tema del que necesito hablar con usted en persona más tarde hoy. La respuesta del director fue casi inmediata. Shouta odiaba a los madrugadores. Agradezco el consejo, Shouta-kun. Ha pasado demasiado tiempo desde que pude cerrar una institución corrupta. Esta será una tarea deliciosa para calentar el cerebro esta mañana. Un pajarito me dijo que tú y yo estaremos libres hoy durante la hora del té a las 4 p.m. Me emociona saber más sobre lo que te preocupa y ofrecerte cualquier ayuda posible. Con mi vista de águila, quizás pueda encontrar una buena solución a cualquier problema que tengas. Estaré allí. Lo espero con ansias. Shouta se guardó el teléfono en el bolsillo, reprimiendo un escalofrío. Deseó que le sorprendiera que su jefe ya supiera algo de lo que estaba pasando, pero la rata siempre parecía estar al menos tentativamente al tanto de todo el tiempo. Shouta conocía algunos de sus trucos para obtener información, pero era solo una fracción de su arsenal. El director había bromeado tanto sobre rastreadores y micrófonos subcutáneos que a Shouta no le sorprendería que, al menos, hubiera implantado microchips a todos sus profesores. Intentó no pensar demasiado en ello y simplemente estaba agradecido de que Netsu estuviera de su lado. También le facilitaba la vida a Shouta la mayor parte del tiempo. Era ilógico negar la utilidad y eficacia de los cuestionables métodos de Netsu, por muy inquietantes e invasivos que fueran. Mirando el reloj de pared de su apartamento con Hisashi, vio que su prometido despertaría en cualquier momento. Shouta suspiró. No iba a poder dormir, así que mejor les preparaba un buen desayuno antes de faltar a clase para ir a la prisión. Hisashi entró a trompicones en la cocina, con las gafas torcidas y el pelo hecho un desastre. Shouta se giró y le entregó un plato con una tortilla humeante. Sonrió al ver el rostro ligeramente nublado y confundido que deformaba el de su prometida. Hisashi tomó el plato con una pequeña reverencia y se sentó a la mesa. Incorporándose lentamente, se recogió los mechones de su rubio cabello detrás de las orejas. Shouta lo siguió con su propio plato y una taza de café. Se dejó caer sobre la taza, bebiendo profundamente, ignorando el ardor de su lengua. ¿Y cuál es la ocasión especial? Hisashi levantó un trozo de tortilla con los palillos antes de darle un mordisco. No es que me importe despertarme con un desayuno hecho con cariño cualquier día. Quizás sea solo porque te amo, murmuró Shouta mientras miraba fijamente a su prometida por encima del borde de su taza. Yo también te amo, pero te ves estresado y como si no hubieras dormido en toda la noche. No, realmente no. El rostro de Hisashi se suavizó al extender una mano para cubrirla de Shouta. ¿Por qué no me despertaste? ¿Sabes que no me importa ayudarte después de las pesadillas, y sabes que ayuda? Shouta lo interrumpió. No fueron pesadillas. Hisashi no parecía convencido. Shouta dejó la taza. No lo fueron. Bueno, le dio otro mordisco antes de volver a levantar la vista. ¿Y qué era? Un nuevo caso de un informante inesperado. Un caso grave. Requería atención inmediata. Shouta, también podría haberte ayudado con eso. Lo sabes. Sí. Simplemente te veías demasiado tranquilo, no quería despertarte. Shouta sintió que se le enrojecían las mejillas y maldijo lo bien que Hisashi podía interpretar las pequeñas señales faciales que se escondían tras su expresión inexpresiva. La brillante sonrisa burlona en el rostro de su prometida hizo que el rostro de Shouta se encendiera aún más. Con lo adorable que eres, puedes despertarme incluso cuando soy demasiado tierno. La sonrisa se suavizó cuando Hisashi apretó la mano de Shouta. Quiero que te cuides, y dormir es parte de eso.
Así que si puedo ayudarte a que algunas de tus noches sean más rápidas, lo haré con gusto. Shouta asintió mientras retiraba la mano de debajo de la de Hisashi. Dio un gran mordisco a su tortilla, sin confiar del todo en su voz. Amaba demasiado a Hisashi y los momentos de dulzura lo traían a la mente una y otra vez. Entonces, ¿puedo ayudar en algo? ¿Con algún caso o en general? Tragando saliva, Shouta comenzó a deslizar el archivo, ahora organizado, hacia el otro héroe. Hisashi pareció un poco confundido al ver que Shouta no dejaba que el archivo se deslizara entre sus dedos. Haciendo contacto visual, Shouta dejó los palillos en el borde del plato. Si lees esto, podrías terminar siendo cómplice de un delito grave o de un intento de derrocar a una parte del gobierno. Castigos de nivel Tauro si esto sale mal. Tenlo en cuenta antes de leer el contenido de este archivo. Santo cielo. Shouta, ¿en qué te has metido? Hisashi rió antes de arquear las cejas. Y sabes que soy demasiado impulsivo como para no ayudar, cariño. Estás atrapada conmigo y quizás pueda convencer a los guardias para que nos dejen tener algunas visitas conyugales, o mejor aún, compartir celda. Hablo en serio, Hisashi. Shouta miró a los ojos verdes de Hisashi, esperando que la gravedad de este caso se manifestara con solo una mirada dura. Yo también. Los ojos verdes miraron a los ojos negros con obstinado y temerario abandono. Shouta levantó la mano, dejando que su prometida tomara el expediente. Con un suspiro, comenzó a explicar todo lo sucedido la noche anterior con Aux. Habló de su investigación personal sobre la familia Midoriya y, tentativamente, de las familias amigas de los Midoriya. Como su llamada anterior con la prisión donde se encontraba Midoriya Inko había desaparecido. Se quejó de que Nezu se había involucrado un poco antes de lo planeado y de que tenía 2 reuniones hoy, las cuales probablemente afectarían su capacidad para impartir clases. Bueno, podría cubrir 2 de tus clases durante mis descansos y Nemuri podría hacer la última, que coincidiría con tu reunión con la señora Midoriya. No creo que estés calificado para enseñar derecho a los de tercer año, Hisashi. Disculpa, soy un héroe y también tuve que tomar clases de derecho, y saqué mejores notas que tú en la UA, si no recuerdo mal. Y solo pensaba darles tiempo de clase para que trabajaran en el ensayo que sé que les asignaste. Volvió a mirar el expediente, hojeando las páginas distraídamente antes de levantar la cabeza de golpe. Espera, ¿por qué Nemuri está más cualificado que yo para dar clases a los de tercer año? Shouta sonrió mientras bebía lo que quedaba de su café, ahora tibio. No tiene antecedentes por justiciera. Saliste más a menudo que yo. ¿Cómo puedes enseñarles entonces? Ah, pero no tengo antecedentes penales. Así que más vale que sea un ciudadano modelo. Shouta rió ante el grito ahogado de Hisashi mientras se levantaba y ponía su plato en el fregadero. Mientras Shouta se dirigía a la parte trasera del apartamento para prepararse para el día, oyó a su prometido quejarse de hipocresía y de cómo le demostraría que era un ciudadano modelo. Shouta tuvo que emplear todas sus fuerzas para no estallar de risa. Entrar al centro de mujeres de Kioto para criminales dementes fue una experiencia extraña para Shouta. Había visitado cárceles e instituciones psiquiátricas antes, pero la mezcla de ambas en este lugar lo dejaba desconcertado. Los guardias, o eran enfermeras, vestían uniformes de un blanco apagado, pero llevaban pistolas de acero porras atadas a los muslos. Shouta había firmado en recepción con una simple carpeta, pero también tuvo que pasar por lo que parecían 8 niveles de seguridad para ser admitido. Los alegres cuadros en las paredes y el suelo de baldosas con un toque de color contrastaban con las gruesas puertas de acero de las jaulas y los grilletes que parecían desgastados incluso dentro de las celdas. Observar a las mujeres le dejó un sabor amargo en la boca a Shouta. Algunas caminaban de un lado a otro. El tintineo de las cadenas resonaba por los pasillos, mezclándose con murmullos en voz baja y algunos gemidos y sollozos. Otras estaban acurrucadas en sus finos colchones o sentadas en el suelo contra la pared, con aspecto de aburrimiento. Algunas estaban claramente drogadas. Sin embargo, lo peor eran las pocas mujeres cuyas miradas silenciosas y mordaces lo hirieron profundamente con su desconfianza hostil, salpicada de un agotamiento resignado. Si Shouta no hubiera contactado ya con Netsu, lo habría hecho después de recorrer estos pasillos. Las reacciones e interacciones que había tenido en tan poco tiempo, incluso sabiendo de la existencia de este lugar, indicaban que algo andaba mal. Por desgracia, sabía que debía guardarse sus ideas y teorías para sí mismo. Posiblemente, si fuera necesario, tendría que seguirles la corriente. No quería que sus sospechas revelaran a los malhechores de esta institución.
A Netsu le gustaba la persecución y los desenterraría de todas formas, pero había que resolver el asunto rápidamente. Y con lo abiertos que son a mostrar su mal comportamiento, Netsu podría ordenar el cierre del instituto en un mes. Quizás incluso en unas semanas. Mientras continuaban su caminata, Shouta se sintió tenso, listo para entrar en acción. Eraserhead había trabajado de incógnito antes, pero de alguna manera infiltrarse en una red ilegal de lucha contra Dons le parecía más seguro que cualquier cosa insidiosa que se escondiera en ese edificio. Por suerte para Shouta, no había ninguna ilegalidad evidente ocurriendo frente a él. Lo único altamente cuestionable fue una advertencia del enfermero guardia que lo guiaba, quien le advirtió que las cámaras no se apagarían hasta 30 segundos después de que la puerta sonara al cerrarse. Shouta solo asintió antes de girarse para entrar en la habitación, solo para ser detenido por un fuerte agarre en su brazo. Se giró para mirar directamente a los ojos duros del otro hombre. Un consejo para los sabios. Midoriya puede ser bonita y parecer inofensiva, pero ha enviado a más gente al hospital que cualquier otro recluso hasta ahora. Así que proceda con cautela. El hombre lo miró de arriba abajo y luego sonrió con suficiencia. Pero pareces de los que les gusta ese tipo de cosas, así que, le dio una palmada en el hombro a Shouta, y su sonrisa se hizo más grande. Que lo disfrutes. Shouta prácticamente fue empujado a través de la puerta, tropezando, su cadera golpeó la robusta mesa de metal que estaba atornillada al centro del suelo. Por suerte, las sillas alrededor de la mesa estaban completamente cerradas, o habría tropezado con la que estaba más cerca. Al retirar su propia silla, se sintió mareado y desorientado. Shouta esperaba que su imaginación y paranoia se hubieran mezclado para crear un horror mayor del que imaginaba. Esperaba que hubiera una explicación inocua y no siniestra a lo que había visto, pero Shouta era realista, y Sashi diría pesimista, y dudaba que ese fuera el caso. Tras unos segundos, la puerta del otro lado de la mesa se abrió con un zumbido y la señora Midoriya entró con finas cadenas atando sus muñecas y tobillos. La mujer que había entrado detrás de ella se arrodilló para liberar las cadenas de las apretadas esposas de sus tobillos y luego se levantó para hacer lo mismo con sus muñecas. Nadie en la habitación hizo ruido durante el proceso, solo el sonido metálico de las cadenas deslizándose por el suelo rompió el silencio opresivo. Una vez terminado, la mujer se detuvo, mirando fijamente a Shouta con una mirada que él no pudo identificar antes de darse la vuelta para irse. La puerta se cerró ruidosamente antes de que sonara el zumbido electrónico, haciendo que la señora Midoriya diera un respingo. Si Shouta era sincero, él también se había sobresaltado un poco. Los dos se miraron, parados en lados opuestos de la pequeña habitación con la mesa de metal encajada entre ellos. Shouta se tomó el tiempo de observar a la señora Midoriya. Era una mujer bajita. La coronilla podría llegarle al hombro en un buen día. Su mono naranja brillante, parecido a un uniforme médico, contrastaba con su larga melena suelta, haciéndola parecer una calabaza o una zanahoria. Sus mejillas eran redondas, con unas tenues pecas que oscurecían la parte superior de las mejillas y el puente de la nariz. Le daban un aspecto juvenil e inocente, pero sus brillantes ojos verdes, con profundas ojeras bajo ellos, se clavaban en Shouta y gritaban peligro. Era una madre osa dispuesta a hacer lo que fuera necesario para volver con su cachorro, incluso si eso significaba pasar por Shouta. Bien. Los informes que Shouta había leído sobre la mujer eran ciertos. Ella sentía un profundo cariño por su hijo. Y estar atrapada allí durante el último año no había atenuado ese amor, sino que lo había intensificado, haciéndolo más intenso y agresivo. La distancia podía afianzar el cariño, pero también inspiraba a padres como la señora Midoriya a lanzar fuego y azufre sobre quienes la forzaban. Shouta no podía negar que esperaba con ansias el espectáculo de luces. La señora Midoriya abrió la boca, a punto de hablar, pero Shouta levantó un dedo. Confundida solo por un instante, la comprensión se apoderó de su rostro, se calmó al mirar la esquina donde la cámara estaba fijada al techo, para luego volver a él con un leve asentimiento. Shouta parpadeó sorprendido. La mayoría de los civiles con los que había interactuado no habían captado la información con tanta rapidez. Cuando su conteo mental llegó a 30, Shouta asintió y se sentó lentamente en la incómoda silla metálica. Le indicó a la señora Midoriya que hiciera lo mismo. Ella solo miró a Shouta con recelo, negándose a moverse de su lugar cerca de la pared del fondo. ¿Quién eres? Su voz era áspera, algo que Shouta no esperaba. Sus ojos verdes brillaron bajo la opresiva luz fluorescente. Su postura, preparada para la pelea. Soy un héroe, solo quiero ayudar.
La señora Midornia se apoyó en la pared y cruzó los brazos con un bufido de incredulidad. Le recordaba a algunos de sus alumnos más quisquillosos. Incluso puso los ojos en blanco y negó levemente con la cabeza. Mi peculiaridad, dijo ella, agitando su mano derecha y moviendo los dedos hacia él, es resistente a los inhibidores, como probablemente ya sabes. Shouta, en efecto, no lo sabía, y guardó esa información, asegurándose de que su rostro no se alterase por la sorpresa. No era común tener un don resistente, pero no era insólito. La señora Midorgia avanzó con pasos amenazadores, moviéndose con gracia alrededor de la mesa, como un gato de casa. Su expresión aguda, observadora y neutral adquirió un tono amenazante y maníaco. No eres el primero en venir aquí a intentar domarme, señor héroe. Se inclinó hacia adelante, cerniéndose sobre él. El odio emanaba de cada sílaba, haciendo que Shouta se encogiera ligeramente. Su voz se convirtió en un ronroneo peligroso mientras se escabullía hacia adelante, acortando la distancia entre ambos. Shouta la sintió exhalar un pequeño suspiro. Ahora, prácticamente nariz con nariz, cada peca y cada leve arruga alrededor de sus ojos se veían con gran nitidez. Estaba tan concentrado en su rostro que casi se perdió lo que ella siseó. Intenta tocarme y dile adiós a tus testículos. Shouta quedó impresionado. Era difícil intimidar a alguien tan a fondo, sobre todo con tantos puntos en contra de la señora Midorgia. Pero sintió la adrenalina correr por sus venas mientras el corazón le latía con fuerza. Casi le decepcionó que las cámaras estuvieran apagadas, pues esta habría sido una excelente clase magistral sobre intimidación para sus alumnos. Muchos se quejaban de haber nacido sin las cualidades que los hacían intimidantes, pero la señora Midorgia le dio la razón. Cualquiera puede ser intimidante si trabaja con lo que tiene. Shouta ignoró mentalmente las formas en que le gustaría integrar su ejemplo en sus clases, centrándose de nuevo en la señora Midorgia. Parpadeó al verla, observando lentamente cómo la mujer bajita se esforzaba por ser más alta que él. Tuvo que contener una sonrisa al darse cuenta de que ella había estado de puntillas y él ni siquiera se había dado cuenta. Necesitaba calmar la conversación, pero esperaba tener la oportunidad de felicitarla sin sonar terriblemente condescendiente. No tenía pensado tocarte de ninguna manera, me alegra mucho saber que mis bolas estarán a salvo. El aura intimidante que emanaba de la señora Midorgia se disipó lentamente a medida que la confusión se apoderaba de ella. Se sentó sobre sus talones, con la vista apenas por encima de la de Shouta. Retrocedió unos pasos para detenerse junto a la silla vacía. La observó con recelo antes de volver a mirar a Shouta como si la silla de metal fuera un truco. Solo estoy aquí para hacerte unas preguntas. No pienso hacer nada más. Sentado o de pie, me da igual. Shouta esperaba que la señora Midorgia se sentara, pero era más para que estuviera cómoda. Se aseguró de permanecer completamente quieto, incluso respirando a intervalos con la esperanza de tranquilizarla. Funcionó, ya que la señora Midorgia se sentó lentamente en la silla. Estaba tensa, lista para entrar en acción en cualquier momento. Shouta lo tomó como una victoria y se desplomó en su silla. El metal se clavó en su espalda. Sintió como si un gato callejero hubiera dado unos pasos hacia él, pero no lo suficiente como para acariciarlo. Su postura, evidentemente relajada, permitió que la señora Midorgia se relajara un poco en su asiento. Sus manos apretaban la fina tela naranja sobre sus muslos. No soy muy de dar cumplidos, pero me presentaré. Soy el héroe prohéroe Erasereat. He venido a escuchar tu versión de la historia sobre la desaparición de tu hijo. Se hundió aún más en su asiento. Su rostro se relajó, mostrando un agotamiento absoluto que Shouta comprendió. Respiró hondo antes de hablar con claridad. No sé qué podría decirles que no se haya dicho ya 1000 veces. Pero yo no asesiné a mi hijo. Nunca pensé que lo hicieras. Eso captó su atención. La neblina del agotamiento se desvaneció al instante, dejando solo una visión nítida e intensa. Se inclinó sobre la mesa. Las finas esposas de sus muñecas resonaron sobre la mesa. ¿No crees que maté a Izuku? ¿No crees que soy una mujer enferma que se quebró bajo el peso de ser madre soltera? Su rostro era cauteloso y sus palabras, serenas, pero Shouta creyó ver una chispa oculta en sus ojos verdes. Negó con la cabeza. La señora Midorgia se recostó con un pequeño bufido y una leve sonrisa. Bueno, señor Erasereat, esta es la primera vez. ¿Qué lo hace diferente? Fue el turno de Shouta de inclinarse lentamente hacia adelante. Tengo un testigo que no solo vio, sino que también mantuvo comunicación con su hijo. ¿Izuku está vivo? Shouta asintió, dedicándole una suave sonrisa.
Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas mientras la señora Midoriya se recostaba en un gesto de alivio. Respiró hondo varias veces, entrecortadamente, antes de secarse las lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Encorvó los hombros, con la mirada fija y decidida, mientras se sentaba en el borde del asiento. Te lo contaré todo. Y así lo hizo. Era una fuente inagotable de información, contándole su historia con gran detalle. Shouta había sacado una grabadora y le había hecho algunas preguntas para guiarla, pero solo necesitó que la ayudaran un par de veces, ya que era metódica. La señora Midoriya, llámame Inko, habló de muchas cartas y agentes que la contactaron para convencerla de que cediera sus derechos parentales. Usaron un lenguaje legal complejo para explicarle cómo sería más seguro para Izuku, cómo se asegurarían de que tuviera derecho a visitas, cómo cuidarían de su hijo y cómo se asegurarían de que recibiera una buena compensación. Al principio, pensó que era bastante inofensivo, ya que Izuku había conseguido cierta publicidad local gracias a sus esfuerzos por ayudar a su amigo con la discriminación por peculiaridades en la escuela secundaria local. Siempre había rechazado a los agentes e ignorado las cartas, y su preocupación aumentaba a medida que su tono se volvía más insistente y frustrado. Pero les restaba importancia, ya que se trataba de la HPSC, una parte del gobierno, y nunca imaginó que pudieran hacer algo más que ser una molestia. Una espina clavada. Un día, una amiga de Inko le contó que unos extraños trajeados preguntaban por ella y su familia. Luego, en su trabajo empezaron a preguntar sobre la rotación diaria de personas que preguntaban por ella, pero que desaparecían si iban a buscar a Inko. Uno de ellos, Bakugou Mitsuki, medio en broma, le preguntó a Inko si se había involucrado con la Yakuza. Fue ese comentario el que realmente la llevó a la locura y la llevó a llamar a la policía por primera vez. Una vez que aceptó que su hijo, y posiblemente ella, corría un peligro real, empezó a notar que desconocidos la seguían constantemente. En algún momento, Izuku también lo notó y se sintió genuinamente aterrorizado. Inko describió con lágrimas en los ojos cómo su hijo rompió a llorar porque ya no se sentía seguro y preguntó si se lo iban a llevar por su don. Ese mismo día volvió a contactar con la policía y solo recibió una visita de la CPS. Izuku se negó a ir a la escuela o a salir del apartamento, incluso con un amigo con un don volátil y ella caminando con él, así que lo sacó y lo cambió a un programa en línea. Llamó al trabajo, tomando todos sus días de baja y vacaciones consecutivamente, y empezó a hacer planes para mudarse al norte con sus padres, con la esperanza de que todo se calmara, y tal vez tener 2 adultos más podría hacer que Izuku se sintiera más seguro. Claro que, antes de que nada se concretara, 5 personas irrumpieron en su apartamento, derribando la puerta mientras ella preparaba la cena. Inko oyó el crujido de la puerta y salió corriendo para intentar defenderse de los 5 como pudo. Usó su don para traer cuchillos del bloque de la cocina y disparar, consiguiendo varios cortes. Todos menos uno se agacharon tras los muebles de la sala. Consiguieron agarrar a Izuku y sacarlo con una mano apretándole el cuello. En ese momento, los ojos de Inko oscilaban entre la vergüenza, el horror y el orgullo mientras describía gráficamente cómo le habían sacado los ojos del cráneo. Al parecer, el hombre había gritado y soltado al chico. Inko lo agarró y salió corriendo del apartamento. No sabía quién había iniciado el incendio, pero olió el humo al llegar al final del pasillo. Uno de los secuestradores restantes tenía algún tipo de don de agilidad y había podido alcanzarlos mucho más rápido que el resto. Inko los había pateado, empujando a Izuku a correr escaleras abajo. Lo intentó lo mejor que pudo, pero cuando los otros 3 dieron vueltas, se vio abrumada. Tiró con su don, haciendo quién sabe qué tipo de daño a sus sistemas internos, y pateó, mordió y arañó para evitar que bajaran por la escalera. Pero una vez que finalmente cayó al suelo y uno de los secuestradores le pateó en las costillas, escuchó un grito que, según dijo, todavía oía todas las noches en sus pesadillas. Había sido Izuku, su hijo, gritando mientras salía corriendo de la escalera e intentaba taclear al hombre que pateaba a su madre. Siendo un niño pequeño de 10 años, no había funcionado y los secuestradores simplemente lucharon por sujetar al niño mientras se retorcía e intentaba zafarse de su agarre. Uno de los secuestradores tenía una habilidad especial para afilar uñas y se movió para cortar la mejilla del niño, profundamente. Inko se abalanzó sobre los secuestradores mientras estaban distraídos. Luchó por Izuku, que estaba llorando, y le sujetó la mejilla sangrante. Parecía afligido y congelado acurrucado contra la pared. Sintió una mano alrededor de su cuello. Así que rápidamente le dio un beso a su hijo y le dijo que lo amaba.
El secuestrador la arrancó, arrojándola por el pasillo lejos de las escaleras y luego agarró al niño. Todos huyeron una vez que Izuku estuvo bajo su control, ignorando por completo a Inko mientras corría tras ellos. Había podido seguirlos durante un buen rato. Había usado su don para arruinar su auto de escape, tirando de cualquier pieza pequeña que pudiera agarrar con su don. Desde la distancia, se había provocado una hemorragia nasal y estaba mareada, pero siguió persiguiéndolos. Los secuestradores se habían escondido en un vertedero ilegal local de la playa de Dagoba. Los perdió entre las enormes pilas de basura y se desplomó por el agotamiento del don y sus diversas heridas a medio curar. Una vez que despertó, un tiempo después, el mundo seguía borroso y apagado. Inko fue honesta y dijo que no estaba segura de si fue por el shock o alguna lesión en la cabeza, pero en su aturdimiento sabía que seguía caminando entre la basura buscando a Izuku. Continuó su búsqueda infructuosa hasta que fue detenida por la policía. Escuchar su versión mientras el sistema de justicia le fallaba una y otra vez fue doloroso para Shouta, ya que enumeró cientos de veces que la habían acusado de mentir, de ser una mujer histérica o loca o de haber sido recibida con hostilidad y haberle dicho directamente que merecía un trato duro ya que obviamente era culpable de matar a su propio hijo. Lloró al decirle a Shouta que creía haber matado a su hijo, pero no de la forma directa que ellos habían mencionado. Le contó con voz hueca cómo todos habían dejado de buscar a Izuku casi inmediatamente después de empezar. Shouta sintió que se le rompía el corazón al ver que la mirada de Inko se perdía en la distancia mientras le contaba cómo la policía había acudido a ella con el certificado de defunción de Izuku, diciéndole que simplemente les dijera dónde estaba su cuerpo para que su pequeño pudiera descansar como se merecía. Ella nunca se retractó de su historia real y Shouta no pudo evitar admirarla por ello, incluso cuando ella le confesó que había quedado confundida y mentalmente en conflicto, ya que estaba casi convencida de que todo había sido un brote psicótico. Mirando a la mujer recuperarse una y otra vez mientras contaba su historia, con un brillo de determinación en los ojos mientras se secaba la cara, Shouta esperaba que Izuku hubiera heredado su tenacidad y determinación. De no ser así, Shouta temía el estado mental del niño cuando lo rescataran. Estaba preocupado de todas formas, pero con esa fortaleza mental, podría permitirle sanar y posiblemente tener una vida relativamente normal después de todo esto. Shouta frunció el ceño, pensativo, cuando Inko se aclaró la garganta, desbaratando su hilo de pensamiento. Por favor, salva a mi Izuku. Tragó saliva mientras sus ojos se dirigían a un rincón de la habitación. Su voz sonaba ronca y cargada de emoción. Miró a Shouta directamente a los ojos, haciéndole sentir ganas de retorcerse. Nunca pensé que tendría la oportunidad de volver a verlo. Gracias por devolverme la esperanza. Shouta se removió en su silla, con un nudo en las entrañas. Las estadísticas de secuestros resonaban en su mente mientras visiones de niños muertos y mutilados inundaban su mente. Era muy probable que estuviera allí dándole esperanza a esta madre, solo para luego tener que aplastarla bajo sus talones. No puedo prometerte nada, Inko. Necesito que lo entiendas. Los ojos enrojecidos e irritados de Inko se suavizaron al sonreírle con sinceridad. Extendió la mano para darle una palmadita reconfortante en el torso. No dudo de que harás todo lo posible por ayudar a mi hijo, Eraserea. Y por eso te estaré eternamente agradecido. Shouta asintió mientras hundía la cara en su bufanda de captura. Deslizó la mano de debajo de la de ella para cruzarse de brazos. Sintió que se le erizaba la piel y quería que la atención se alejara de él. Soltó lo primero que se le ocurrió. Cuéntame sobre él. Inko parpadeó, sorprendida. ¿Izuku? Shouta asintió brevemente. Inko sonrió ampliamente. Es increíble. Y sé que todas las mamás lo dicen, pero mi bebé es realmente espectacular. Casi sin ayuda de nadie, logró erradicar la discriminación por don en nuestra secundaria local para un amigo. Es más inteligente que yo. Puede entender cómo funciona el don de un héroe con solo ver un video corto en línea. Parece haber memorizado a todos los héroes y está obsesionado con algunos de los más desconocidos, de los que definitivamente nunca había oído hablar. Su sonrisa se transformó en algo más íntimo y radiante. Es tan amable, no solo simpático. Siempre está dispuesto a ayudar. A veces es tan desinteresado que me asusta. Desea ser un héroe con todas sus fuerzas, y sé que si se le da la oportunidad, salvará a muchos. Los ojos enrojecidos de Inko se llenaron de lágrimas. Algunas resbalaron por sus mejillas ligeramente pecosas. Es solo que lo conozco lo suficiente como para saber que un día se entregará demasiado y no podrá volver a casa conmigo. Una risa amarga agrió el ambiente cálido.
Me preocupa que se vea obligado a entregar demasiado antes de que puedas llegar a él. ¿Qué quieres decir? Inko pareció un poco confundida por su pregunta antes de que la bombilla parpadeara detrás de sus ojos. Su peculiaridad. El médico que lo examinó me dijo que probablemente era similar a la de Recovery Girl. Pero en lugar de un beso, se cura cuando se lesiona o siente dolor. No puede controlarlo más allá de evitar lesiones o mantenerse alejado de otras personas lesionadas. Es una peculiaridad crónica. Madre mía. Murmuró Shouta, frotándose la barba incipiente. Con razón se lo llevaron. Intenté mantenerlo oculto lo mejor que pude. Mis amigos ni siquiera conocen el alcance de su don. Pero ¿cómo iba a ocultárselo a la organización responsable del registro? Inko parecía atormentada por años de noches sin dormir y una ansiedad incesante. En ese momento, personificó el agotamiento de una forma que Shouta, el hombre conocido por su aspecto cansado, ni siquiera podía intentar. Shouta se inclinó y le ofreció la mano a Inko. Ella pareció sorprendida al tomarla. Shouta la aferró con la esperanza de que sus agitadas emociones se canalizaran hacia una determinación exterior. Haré todo lo posible no solo para salvar a Izuku, sino también para que esté a salvo en el futuro. La vida de ningún niño debería verse destruida por su don. Por favor, cuídalo. Su voz era apenas un susurro. Sus ojos se empañaron de nuevo. Movió la otra mano para apretarle la mano con tanta fuerza que le temblaron y le dolió. Era como si intentara usar el agarre para compensar la suavidad de sus palabras. Shouta la miró a los ojos húmedos con firmeza. Me encargaré personalmente de ello. Algo en Shouta se tranquilizó con sus palabras. Haría todo lo posible por cumplir su promesa. Inko sorbió por la nariz mientras asentía con una sonrisa. Retiró las manos de las de él para frotarse la cara. Shouta se apoyó en el borde duro de su asiento y la observó mientras se recomponía. A mí también me gustaría ayudarte, ¿sabes? Inko hizo una pausa, con una mano en la mejilla mientras sus ojos abiertos lo miraban fijamente. Lo miró con los ojos entrecerrados antes de terminar rápidamente su aseo. ¿Qué, sabes? Su voz sonaba y parecía vacilante, algo que aún no había mostrado en la conversación. Se negó a mirarlo a los ojos, lo que oprimió el pecho de Shouta. Suspiró y se frotó los ojos con una mano. Solo que algo anda muy mal aquí. Pero nada concreto. Prácticamente me obligaron a hablar contigo sin supervisión. La forma en que se comportaron las mujeres con las que me crucé, y la actitud de los guardias, ha sido errática. Y, por supuesto, el hecho de que una mujer bondadosa como tú sintiera que sus primeras palabras a un héroe deberían ser amenazar su hombría es una señal de alerta. Inko dejó escapar un chillido ahogado mientras su rostro se ponía rojo como un tomate. Shouta reprimió una sonrisa mientras se tomaba una breve pausa para recomponerse antes de continuar. Veo que anda mal de forma obvia, pero voy a necesitar algo más que una simple intuición de héroe o malas vibras para arreglar algo de verdad. Inko asintió, pensativa. Antes de finalmente establecer contacto visual, parecía asustada. Digamos que no eres el primer héroe o funcionario que entra y pide un encuentro a solas con una reclusa que no conoce. Hizo una pausa, con el rostro arrugado como si hubiera probado algo agrio. Algunas mujeres lo llaman el burdel de Kioto. No se llevan a todas aparte, solo a las que han sido señaladas por episodios psicóticos. Cualquiera con un supuesto control de la realidad que intente denunciar un ataque puede ser considerado como alguien que se toma un respiro o que es paranoico. Se encogió de hombros como si comentara algo tan simple como el clima. Shouta sabía que estaba acostumbrado a muchas cosas horribles, pero ver a alguien que debería estar horrorizado simplemente no estarlo le parecía mal. ¿Te han atacado antes? Mentalmente cruzó los dedos esperando que Inko no lo hubiera hecho. Bueno, lo han intentado, pero ninguno ha tenido éxito. Una pequeña sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios. Descubrir que puedo jalar los ojos de alguien o, ya sabes, bajó la mirada hacia la entrepierna de Shouta brevemente y se aclaró la garganta. Otros órganos de tamaño similar han sido de gran utilidad aquí. El aura juguetona se desvaneció al dejar caer los hombros. Otros aquí no han tenido tanta suerte. ¿Tienes los nombres de quienes te atacaron a ti o a otros? Inko negó con la cabeza. No, lo siento. No te disculpes. Ya has dado pistas para que otras posibles víctimas hablen con ellas. ¿O qué registros de visitas consultar? Has sido de gran ayuda. Gracias, sé que muchas de las mujeres aquí cometieron crímenes, pero Shouta la interrumpió. Nadie merece este tipo de trato. Ni con antecedentes penales ni con nada. Shouta se sintió repentinamente cansado. Dejó escapar un suspiro mientras se frotaba los ojos.
Probablemente no me involucraré mucho en esta investigación. Tengo otras prioridades, como ya sabe. Y, sinceramente, este tipo de caso está fuera de mi ámbito habitual. Dicho esto, ya le he señalado esta institución como una preocupación al héroe Pronetsu para que la investigue. Sé de buena tinta que desmantelar organizaciones corruptas es uno de sus pasatiempos favoritos, así que probablemente ya haya comenzado su propia investigación. Digo todo esto para preguntarle si le parece bien que le entregue la grabación de esta conversación y que se presente como testigo. Me encantaría ayudar en todo lo que pueda. Bien. Shouta se puso de pie, con las rodillas crujiendo con fuerza. Intentaré volver para informarte cuando hayamos avanzado con tu hijo. Puede que tenga que enviar a otro héroe, según cómo vaya todo. Pero te aviso, puede que tarde un poco. Aprenderé a vivir con la incertidumbre. Se puso de pie y le hizo una reverencia a Shouta. El solo hecho de saber que hay gente como tú intentando ayudarlo significa muchísimo. Shouta sintió que se le revolvía el estómago de nuevo al indicarle que se levantara. La miró a los ojos llorosos. Vio una chispa que no existía antes de que hablaran. Parecía agotada, pero más ligera y esperanzada. Sintió que necesitaba decir o hacer algo, pero no estaba seguro de qué. Tras una pausa demasiado larga, Shouta le dedicó una ligera reverencia. Cuídate, Inko. Tú también, Erasereat. Grita. No sabía por qué sentía que debía darle su nombre, pero lo hizo. Ni siquiera le había dicho su apellido, sino que directamente le dijo su nombre de pila, uno que ni siquiera sus mejores amigos habían usado durante años. A veces, cuando se sentía mezquino, hacía que su prometido lo llamara Aizawa en lugar de Shouta. Pero se sentía bien y parecía lo correcto, ya que Inko se iluminó aún más con una sonrisa. Gracias, Shouta. Sin decir una palabra más, Shouta se movió para llamar al guardia y dejarlo salir. Shouta miró a Inko brevemente, mientras la enfermera guardia le ajustaba las esposas. Sus ojos verdes brillaron al verlo salir. Shouta tembló al salir de las instalaciones. Necesitaba una ducha. La adoración al héroe siempre lo hacía sentir sucio. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.